Bienvenidos a Un Estudio en la Palabra, una serie de estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a Un Estudio en la Palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, Bob Cornell, el Dr. Don Paul Gray y Dave Smith. Y estamos alegres y muy contentos de estar con ustedes el día de hoy. Me encanta el estudio de la palabra de Dios. Y creciendo en la obra evangelística, bueno, ya hace medio siglo atrás, yo nunca soñé en lo absoluto que el Señor nos honraría y nos daría el privilegio, en conjunto con eruditos, de enseñar la palabra de Dios y que llegase así a todo el mundo. Incidentalmente, debo decirles que estamos muy alegres de estar en cerca de 40 naciones en África. Hemos estado allí ya unas cuantas semanas, pero el Señor ha abierto esa puerta y por eso le damos honra y gloria y oramos, pues ser de bendición a su continente, su nación, su pueblo, a usted personalmente. Queremos continuar donde nos quedamos, en Juan capítulo 15. Estamos estudiando al Espíritu Santo y debatí en mi mente si iba a leer los capítulos 15 y 16, pero qué bueno que escogimos hacerlo. Vamos al versículo 6, por favor, Dave. El que en mí no permaneciere, Se rehúsa a aceptar la cruz, lo que significa que él sirve a otro Jesús. será echado fuera como mal pámpano, Es quitado de la fuente de la vida. y se secará. Sin la fe apropiada en Cristo y la cruz del creyente, al final se marchita. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. La implicación es asombrosa. Si la fe apropiada en Cristo y la cruz no se mantiene, el resultado final es el infierno eterno. Jesús es muy claro en lo que refiere a lo que nos dice aquí. Dice, si el hombre no permanece en mí, este es el criterio para una vida más abundante, es permanecer en Cristo. No puede haber nada mayor que el privilegio de hacer eso. Y yo personalmente no creo que esto se pueda llevar a cabo exitosamente sin que la fe de la persona esté exclusivamente en Cristo y la cruz. Realmente creo que es algo que tiene que ser honrar lo que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario, el permanecer en Él, el estar en Él de una manera continua. Tenemos que estar allí para crecer más en Cristo. Tiene que ser que esa persona, quien quiera que sea esa persona debe de entender y su fe está en Cristo y la cruz de una manera ininterrumpida. ¿Lo ven ustedes de esa manera o estoy exagerando? Bueno, yo creo que tiene razón porque la manera como Cristo presentó el permanecer en Él y los resultados de ello, mucho fruto o el fruto en nuestras vidas, lo cual es semejanza a Cristo, finalmente el fruto del Espíritu. La única manera como ese fruto del Espíritu de Cristo puede ser producido en nuestras vidas, en esa vida y vida en abundancia, es permaneciendo en Cristo. Y eso, así como usted dijo, esto significa que con nuestra fe tenemos que estar exclusivamente dependiendo nada más en Él, de Jesús, y en lo que Él logró por nosotros en la cruz. Así que eso no significa que nosotros no creemos en todas las promesas de Dios en la Biblia. Por supuesto, claro que sí. Pero así como dijo Pablo, todas las promesas de Dios son en Él sí y amén, sí y amén. Así que la manera como, o la única manera de cómo podemos vivir para Dios propiamente es permaneciendo con nuestra fe, ¿verdad? Dependiendo, enfocándonos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. El doctor Gray y yo estábamos discutiendo un evangelista muy famoso en los años 1900. Allí es cuando su ministerio había acontecido. Entonces, y él tuvo tremendas campañas con una cantidad fenomenal de salvos, ¿no? Tú lo has estudiado esto, Bob, también. Y aún a los 26 años de edad o algo así, él dejó de predicar.
No quiero decir que le dio la espalda a Dios, simplemente dejó de predicar y no ministró más, ¿correcto? Y personalmente creo que si él hubiese conocido lo que nosotros estamos intentando enseñar aquí, a veces pienso que no lo hacemos de la mejor manera, pero él hubiese podido soportar estas tinieblas porque eso era lo que eran. Sabe, para continuar con esa historia, tengo el libro aquí. El libro escrito por Jesse Penn Lewis, El avivamiento en Gales, el relato de primera mano del avivamiento de Gales de 1904. En mis estudios de todo eso, hermano Swagger, él se enfocó extremadamente en la predicación de la crucifixión. ¿Recuerda haberlo estudiado usted? Mire, en mis estudios parece como que ese fue un gran empuje en su ministerio. Y aquellas personas que escribieron acerca de ello dijeron que él describía la crucifixión y lo que sucedió en Golgota con detalle. Y él dijo que, bueno, él enseñaba y él decía que nadie podía ser salvo hasta que pudieran entender la cruz por lo que sucedió ahí. Así que eso sí parecía como que se enfocaba fuertemente y aún así la conclusión de todo fue cómo fue que él terminó tan herido tan rápidamente y como le mencioné a usted, evidentemente hubo crítica muy fuerte que llegó a su vida y eso realmente lo tumbó. Pero, doctor Gray, lo que usted dijo de él, eso fue algo muy, muy especial. Pero actualmente hay miles alrededor del mundo, decenas de miles, que predican la cruz fenomenalmente en lo que refiere a la salvación, pero no entienden lo que estamos enseñando, no entienden la cruz en lo que refiere a la santificación, cómo viven para Dios diariamente. Y yo, por ejemplo, en mi vida personal, yo sé lo que es enfrentar el poder de las tinieblas, lo sé. Y totalmente creo que si yo hubiese conocido lo que conozco hoy y sé que tengo mucho que aprender ahora, le doy gracias a Dios por lo poco que he aprendido, pero tengo mucho más que aprender. Que hay cosas que sucedieron conmigo no hubiesen sucedido. Yo creo Correcto. eso. Realmente yo no sabía ni entendía. Yo sufrí opresión de los poderes de las tinieblas y ni siquiera una vez desde el 1988 he vivido un momento de opresión espiritual, ni siquiera un momento. Y bueno, Satanás está oponiéndose y entorpece todo eso, sí, pero nada en comparación a lo que en aquel tiempo, aquellos años viví. Aunque él predicó la cruz en gran manera, personalmente siento que él no sabía de lo que estábamos hablando y por eso le ayudó a ganar muchas almas, claro, pero no le ayudó a él a vencer el poder de las tinieblas que buscaron entorpecerle, ¿no? Y yo siento que no siento que era la voluntad de Dios No, no lo que él era. se detuviese, que detuviese un ministerio que estaba alcanzando a cientos de miles de personas. Alrededor de 100,000 personas fueron salvas, ¿verdad? Correcto, sí, 100,000 personas salvas. Y bueno, cuando ese avivamiento comenzó, el avivamiento de Gales en 1904, él tenía 26 años, así que en 2 años, de acuerdo a lo que yo puedo entender en mis estudios, ese avivamiento comenzó a decaer, y no quiero decir a morir, pero comenzó a decaer, Debilitarse. a debilitarse, sí. Y esa es una de las cosas que lo afectaron a él. Él vio el debilitamiento del avivamiento y eso fue algo que con el tiempo causó que él, por alguna razón, y personalmente, esta es mi opinión, yo no quiero poner sobre él la razón del por qué yo sé que él entró en ese estado. No se puede. No No quiero podemos. decir eso porque, bueno, si lo conociera yo, mire, realmente no lo conozco, no sé. Lo único que sé es que eso fue lo que pasó y él entró
o cayó a un estado en el que estaba él a solas en su casa y él predicó solamente unas cuantas veces más después de eso, así que él aún hubiera sido un hombre joven. Y bueno, él sí experimentó bastante crítica, pero en cuanto a mi entendimiento, él experimentó crítica a lo largo del avivamiento. Él, eso siempre sucede con un mover de Dios. Ujú, La así crítica es. siempre está presente. Una de las cosas, o varias de las cosas por las que se le criticaron era porque él era hipersensible. Y los críticos lo decían de una manera negativa, porque a veces él esperaba en un servicio, él solo esperaba y sentía que, bueno, ¿Esperaba? sí, él esperaba, correcto. Él esperaba el mover o lo que él sentía que fuera el mover del Espíritu Ujú. Santo. Si él sentía que la gente no venía con una actitud correcta, o aún si él mismo no estaba preparado para lo que Dios quería hacer esa noche, él solo esperaba y permitía que continuaran cantando. Y a veces solo esperaba y había silencio a veces, pero la gente lo acusaba a él de ser, bueno, porque eso estaba tan fuera de la Melodramático, norma. le decían. Correcto, sí, sí, usted es tan hipersensible, pero en realidad yo creo que él fue muy sensible al Espíritu Santo. Y eso sí fue algo que no era normal en cuanto a la tradición. Así que cuando las cosas comenzaron a debilitarse, cuando el avivamiento comenzó a debilitarse, yo creo que eso realmente le afectó a él, lo llevó. ¿Sintió que era su culpa, tal vez? No lo sé, eso es lo que no sé. En mis estudios de esto, yo realmente no lo sé. No conozco la Él razón jamás de todo lo que escribió un pasó. libro para explicarse, ¿verdad? Exactamente, No, no no que que yo yo sepa. recuerde. No recuerdo haber visto uno. ¿Sabe, Disculpe, hermano tenemos que ir a una Swagger? pausa. Ya volvemos y permítame motivarle a contarle a otros sobre un estudio en la palabra. Por favor, hágalo. Le ayudará a ellos y a usted también. Ya volvemos. Estamos de vuelta. Yo recuerdo que en mi vida los poderes de las tinieblas eran tan fuertes en ocasiones que era como que le destruía emocionalmente. Y yo creo, y lo creo con todo mi corazón, que si yo hubiese sabido en aquel tiempo lo que conozco ahora, que las situaciones hubiesen sido distintas, ¿no? Así lo creo. El conocimiento de la palabra de Dios no excusa a la persona de los problemas del poder de las tinieblas, pero sí disminuye el ataque de Satanás. Si usted no sabe y entiende el camino de Dios a la victoria, usted está dependiendo del yo. Y el yo no funciona. No lo puede hacer, no lo puede lograr. El término permanecer es importante, Disculpa un mire. momento. Yo nunca olvidaré. Recibí una carta de Mark Montaigne durante ese tiempo muy crucial en mi vida. Y él me decía, hermano Swaggart, por favor, disculpe que no oramos por usted. Y yo realmente, yo no había pensado tal cosa, pero él dijo, por favor, discúlpenos por no orar por usted, como debíamos de haberlo hecho. Y yo creo que a veces la gente, como estabas hablando de Evan Sí, Roberts, así es. y cualquier persona que sea usada por Dios como ese hermano lo fue al principio de los 1900, que la iglesia piensa que son gigantes. Oh, es un gigante y nada puede tocarles. No tienen debilidades como yo las tengo. Ellos no tienen dificultades como yo. Realmente no oran por ellos tanto. Y es lo opuesto. Lo opuesto Correcto. es la realidad y lo que tiene que suceder. Porque a ese es que Satanás está Sí, atacando. correcto. Si puede detener a esa persona, sea quien sea, él ha entorpecido la obra de Dios en gran manera. Sabe, yo creo que en el mundo de los medios en los que vivimos hoy en día, creo que lo que acaba de describir aún se ha intensificado. La gente cuando ven a una persona, a un predicador en la televisión, casi a esa persona se le disminuye su persona, se le deshumaniza. Realmente no es un ser humano. Sí lo son, pero no lo son.
no se dan cuenta de que ese predicador Y, que está en pantalla, hombre o mujer, quien quiera que sea, que ese individuo es una persona que sufre ataques del enemigo, que tiene fallas como cualquier persona. y así como apreciaron a aquella persona y la llenaron de halagos, se tornaron en contra de esa persona si la situación se presenta para estar en contra de esa persona, ¿no? Casi llegan al punto de odiarlo porque sienten que esa persona no puede fallar, no puede hacer un error, no puede cometer un error, no es posible. Y cuando hacemos eso, nosotros ponemos una confianza Sí. innecesaria en el hombre y no debemos hacer eso. Cuando vemos la palabra de Dios, no hay uno, aparte de José, y no quiere decir que él no tuvo su problema, porque la Biblia dice que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios, pero cada uno de ellos tuvo dificultades, tuvo problemas y, y el Señor pues los ayudó a vencer, ¿no? Pero muchas veces la iglesia no lo ve de esa manera. Ven a la persona que está siendo usada por Dios como un campeón, que no necesita nada. Y piensan, bueno, esta persona no va a cometer un error, no es posible. Y cuando esa persona falla de alguna manera, se torna No en fue en contra de 1 ellos. Corintios donde Pablo tuvo que hablar de eso en la iglesia de Corintio. Soy de Pedro, soy de Apolos, soy de Pablo Ujú, sí, y soy de Cristo, el mismo espíritu que exacto. miramos y probablemente más enfatizado hoy. Y Pablo en esa propia iglesia de Corintios estuvo muy cerca de un desgaste emocional. Él, esa situación básicamente lo destruye. Sintió que esa iglesia se iba a perder si continuaban en la dirección que estaban tomando. Y iba a ser un efecto dominó sobre otras iglesias. No lo hizo, gracias a Dios, pero ¿Sabe estuvo mi cerca. propio pensamiento acerca de Evan Roberts? Sería esto. Dios le dio a él un increíble nivel de éxito y en muchas maneras él probablemente no estaba listo para la altura, casi convirtiéndose en alguien mundialmente famoso durante un tiempo. Y cuando comenzó a decaer y cuando él recibió la crítica, yo no creo que él pudo soportar esa caída, no lo pudo soportar. Sin embargo, cada uno de nosotros como pastores, nuestro ministerio sube y baja. Han habido tiempos en el que está fuerte y tiempos que son débiles. He vivido lo suficiente ya. He vivido casi tanto como usted, hermano Swagger. Es difícil para mí creer que usted y yo, mire, cuando usted habla de 60 años de ministerio o más, yo he estado haciéndolo tiempo completo ya más de 50 años y puedo ver hacia atrás tiempos altos y tiempos bajos. Sabe, afortunadamente, a través de la gracia de Dios y una buena esposa y las oraciones del pueblo, yo no me rendí, no me rendí. Yo recuerdo en Grand Prairie cuando yo pasé una gran división en la iglesia. Le digo que yo jamás había estado en un problema de iglesias antes. Teníamos una iglesia como de 300 o 400, una escuela cristiana 400 y probablemente 50, 60 empleados. La organización sufrió una gran división y yo solo había estado ahí 3 o 4 meses. Mm. Y la raíz de todo fue que la iglesia tenía problemas financieros. La iglesia no le había pagado a la hacienda pública ciertos impuestos y hay otras situaciones, pero todo eso cayó bajo mi responsabilidad de arreglarlo y tratamos de hacerlo, pero la gente responsable no quiso admitir que era responsable, así que se convirtió en algo bastante feo, pero cuando uno pasa eso, mire, una iglesia de 300, 400 personas, y el próximo día solamente hay 125, y todos los sugieres se fueron, el coro se fue, casi todo el mundo se fue. Eso es algo terrible sufrir. La división de la iglesia es algo Leí terrible. un mensaje que se predicó en los 1700. Alguien imprimió una pequeña parte del mensaje y decían, si escuchan algo muy negativo de alguien, de un creyente, reconozcan que están escuchando chisme y trátenlo de esa manera. Y en segundo lugar, realmente no sabe, aunque los ve, no sabe el nivel de guerra espiritual
por el que estaba atravesando la persona o ha atravesado la persona. 3, si lo mismo le sucede a usted, ¿haría las cosas mejor o igual? Y eso es algo muy poderoso el pensar así, ¿no? Que todos debemos de considerar, porque es fácil criticar, juzgar a otra persona cuando nosotros no estamos viviendo esa situación. Tenemos que entender que el poder de las tinieblas son reales, no son el invento de alguien. Esa situación de lo que usted habló el domingo en la noche en su vida, aunque era un adolescente, aún todavía ese era el poder de las tinieblas buscando Así es. destruirle, porque Satanás sabía de algo que Dios iba a hacer y Satanás quería detenerlo. Y eso no es un tiempo de juego, es No. un ataque concentrado, es algo real. Y el dolor de una situación así es casi insoportable. Y realmente son el poder de las tinieblas. Y si nosotros nos equivocamos y pensamos que el poder de las tinieblas es cualquier cosa, que es algo que una persona se lo está imaginando, cometemos un gran error. Correcto. Y eso en sí mismo, algunos dirían que, bueno, usted está glorificando al diablo hablando acerca de él o a los poderes de las tinieblas. No, no es así. No estamos magnificando al diablo y su poder para nada en lo absoluto. Jesús es mayor. Mayor es aquel que Claro, está en nosotros que el claro. que está en el mundo. Simplemente estamos diciendo la realidad, que como hijos de Dios, especialmente una persona usada por Dios para Ujú. alcanzar e influenciar a muchas almas para el reino de Dios, miren, hay un blanco sobre el individuo y Satanás, que es real, él va a hacer todo lo que él pueda para tratar de detener a esa persona y esos ataques son muy, muy reales. No estamos magnificándolo, simplemente decimos el hecho de que él existe y, como usted lo dijo anteriormente, necesitamos orar. Necesitamos orar unos por otros, tenemos que orar por Así es, aquellas personas a así quien es. Dios está usando, tenemos que orar. Y mire, cuando usted mencionó esto anteriormente, pienso en Pablo, en él mismo. En muchas de sus cartas él les decía a aquellos, estoy orando por Oren vosotros. nosotros. Pero después él decía en respuesta, por favor, oren, o palabras así, por favor, oren por mí, oren por aquellos, por el equipo que está Ujú. conmigo, oren por nosotros, necesitamos sus oraciones. Pero es poderoso Ujú. cuando una persona quien está pasando o ha pasado algo y sale victorioso. Eso es poderoso, el poder dar ayuda a otras personas que están en las mismas circunstancias. Bueno, alguien dijo que Dios no recibe gloria del pecado y de ninguna manera, claro. Pero sí, cuando una Sí, persona sí. vence el Correcto. pecado, de victoria sobre el pecado, recibe gloria. Y casi todos tienen que pasar por De ello. una manera u otra, sí. Sí, y gracias a Dios por eso. Hermano Swagger, usted pasó por una tormenta increíble en su vida. Y conocemos un poco al respecto, pero yo no sé cómo fue que Dios le ayudó a usted. Pero yo quiero decirle, como su compañero, yo estoy muy feliz y emocionado de que usted tuvo la fuerza, las oraciones y la buena esposa para poder sobrevivir y que mantuvo este ministerio en pie. Y yo lo felicito por eso, yo le doy gracias a Dios por eso. Otros pueden aprender de esa situación. Usted tiene un gran mensaje también que contar. Bueno, no estoy tan seguro que quiero yo que una persona aprenda realmente toda esa situación en mi propia situación. Yo le doy gracias a Dios Correcto. que hace ya Y en tiempo esa que pasó. situación, y tenemos que detenernos, pero todos nosotros aprendemos de nuestros fracasos. Es la fe lo que nos ayuda a Se nos permanecer terminó y el nos tiempo. ayuda. Muchas gracias por haber estado con nosotros hoy. No se pierda la próxima programación. Gracias por sintonizar Un Estudio en la Palabra. Visite nuestro archivado de programas en línea en sonlifetv.com.